publicado recientemente una lista con 20 criptomonedas zombies donde se han incluido a XRP y a Cardano. En este vídeo vamos a analizar si realmente tiene razón la revista Forbes con la lista publicada, veremos las 5 mejores criptomonedas y además te voy a decir qué criptomonedas van a desaparecer en los próximos años. Vamos a empezar comentando esta tabla y os voy a explicar cómo han elegido cada una de las columnas que vamos a ver. La primera de todo sería el nombre del proyecto, la segunda estamos viendo que es la capitalización de cada uno de los proyectos, están ordenados en función de este dato, desde XRP, que sería el primer proyecto, y luego el último sería EOS, es decir, todos los proyectos tienen más de $1 billón americanos. La siguiente columna ya empezamos a ver algo interesante, serían los desarrolladores activos en los últimos meses, ¿vale? De forma mensual. En este caso vemos proyectos con 400, 600 desarrolladores, pero luego hay otros que nos pueden llamar la atención porque prácticamente tienen una decena o incluso no tienen un número fijo. Esto simplemente lo ponen porque o bien no han encontrado el dato o bien significa que la gente aporta cuando puede y no hay establecido una cantidad fija. Pero lo más importante sería ya a partir de la siguiente columna, donde tenemos la tesorería. ¿Por qué es importante que un proyecto tenga tesorería? Porque al final es un dinero que tienes disponible en las cuentas del proyecto o de la empresa que puedes dedicar a contratar más desarrolladores, también invertir en marketing o incluso a incentivar la red para que la gente lo utilice. Vemos que XRP tiene más de 26.800 millones, luego vemos a Cardano que también tiene bastante dinero, Bitcoin Cash, Litecoin pues prácticamente no tendrían nada y la verdad que hay algunos proyectos pues que llaman la atención porque tienen bastante tesorería, muy importante. Siguiente columna, Total Value Locked, más conocido como TVL. Esto básicamente es una métrica que se tiene en cuenta para ver la liquidez que tienen estos ecosistemas, concretamente establecidos en el sistema DeFi. Obviamente a mayor TVL significa que la red es mucho más usada y que también se confía mucho más en ella. Vemos que por ejemplo XRP no tiene, Cardano tiene 396 millones, luego tenemos Bitcoin Cash con 11, bueno, vemos por aquí que por ejemplo Stacks también tiene bastante, 140 millones, Phantom tiene 129 millones, Multiverse X 182 millones y bueno, pues el resto tienen un poquito menos. Siguiente columna, muy importante, el Total Network Fees. Esto básicamente ¿qué es? Todas las fees que han recaudado en el último año, es decir, todas las comisiones que ha habido al realizarse transacciones se han recopilado aquí y podemos ver que hay algunos proyectos como Cardano que destacan por tener 3 millones, tenemos otro proyecto como Phantom que también tiene 3 millones, pero otros que llaman la atención como Caspa que tienen 164 dólares. Dirás, ¿Cardano tiene mucho? Pues obviamente habrá que compararlo con otros proyectos que no estén en la lista para saber si 3 millones es mucho o realmente es lo mejorcito de lo peor que hay en la lista, ¿no? Que es lo más probable. Tendríamos una siguiente columna donde podemos el market cap to fees. Creo que es una métrica muy interesante que nos va a dar un valor de saber si la red está sobrevalorada o está infravalorada. Y por último un pequeño comentario que también lo vamos a comentar. El primer proyecto que tenemos por aquí se trata de XRP. En este caso el comentario que nos hacen sobre esta criptomoneda es que se trata de una plataforma de pagos que aún no ha desafiado al dinero fiat con las transacciones SWIFT y tiene competencia con las stablecoins. Yo realmente no estoy muy de acuerdo con este comentario, básicamente porque creo que el objetivo que tiene XRP a largo plazo es ser un puente o crear un puente o al menos no ser el intermediario entre las transacciones de diferentes divisas, es decir, pasar por ejemplo de euros a dólares, de dólares a pesos y viceversa. Por lo tanto es algo que aún no está construido y a día de hoy una de las desventajas que tiene XRP es que realmente holdear tokens de XRP no sirve para absolutamente nada, es decir, solamente podrías enviar y recibir transacciones, cosa que cualquier criptomoneda, desde la primera que es Bitcoin hasta la última que podría ser Jaimito Memecoin, pues realmente pueden hacer y por tanto a día de hoy no tienen ninguna utilidad. Pero ojo, esto no significa que de cara al futuro no lo pueda conseguir. De hecho, la gente que normalmente invierte en estos proyectos sabe que es una apuesta a muy largo plazo, donde realmente ahí es donde se podría ver el gran potencial que tiene toda esta tecnología. De hecho, en los últimos años XRP lo que ha estado haciendo ha sido contratar a un montón de gente del sector financiero, del sector judicial, para así poder defender XRP y poder ganar esos casos que ha estado abriendo la SEC desde el lanzamiento de su ICO en 2013. Así que bueno, simplemente nos quedará esperar y la gente que confía en este proyecto que
que siga confiando, obviamente, hasta el final. El siguiente proyecto que tenemos por aquí se trataría de Cardano, que como podemos ver es un competidor de Ethereum que fue lanzado en 2017 y bueno, pues también tiene un sistema de contratos inteligentes, ¿no? Al final lo que buscan es siempre hacer el Ethereum Killer, el que pueda sustituirlo. Podemos ver algo de información bastante importante, que son el Total Network Fees que tuvimos el año pasado de casi 3 millones de dólares. Nos estábamos preguntando antes si esto realmente es una cantidad grande o es una cantidad pequeña. Obviamente es grande si lo comparamos, como hemos visto, con proyectos como Kaspa, Stellar, Ethereum Classic, pero realmente con los grandes tiene un gran valor. Pues vamos a verlo. Para ello nos vamos a ir a DeFi Llama, que ya sabéis que es mi herramienta de confianza porque te da muchísimos datos y entre ellos podemos ver los fees que han generado sus principales competidores, que en este caso no están en la lista, que serían Ethereum, Tron, Binance Smart Chain o incluso Solana. Podemos ver justo en esta columna de aquí, donde pone 24 horas fees, son los fees que han recaudado en las últimas 24 horas. En este caso Ethereum tendríamos 2.680.000, tendríamos a Tron con 1 millón, tendríamos a Binance Smart Chain con 392.000 dólares y Solana con 1 millón. Estamos hablando de que estos proyectos prácticamente en 2 días han generado las mismas fees que Cardano en todo el año 2023. Pero obviamente no nos podemos quedar solo con esto, porque estamos hablando que 2023 fue un mercado bajista donde mucha gente pues se salió del mundo de las criptomonedas y obviamente no sería lo más objetivo posible. Vamos a irnos a CoinMarketCap y aquí vamos a coger los datos de la capitalización del mercado de Ethereum, que al final Cardano lo que busca es acabar con Ethereum, y otro proyecto también de capa 1 como por ejemplo Solana, que ha tenido muy buen desempeño en los últimos 2-3 meses y por tanto nos podría dar muchos más datos. Vamos a coger la calculadora y vamos a escribir aquí la capitalización que tiene en este caso Ethereum, que aproximadamente sería de 378.500 millones. Así que escribimos la cantidad, añadimos los ceros y sería justo esta la capitalización en dólares. Tendríamos que dividirlo entre el número de fees que se han recaudado en lo que sería el último año. Para ello he utilizado esta herramienta de Glassnode Studio y en este caso estoy cogiendo los datos desde abril de 2023 hasta marzo de 2024, justo los últimos 12 meses. Vemos aquí el primer mes 241 millones, luego 445 millones, así hasta el último que sería 595 millones. Esto daría una suma total que la tendríamos que dividir, que sería de 3.090 millones. Así que escribimos 3.090 millones, que en este caso sería, aquí tenemos 309, aquí lo dividimos y vemos que la métrica que sacamos es de 122. ¿Qué significa este 122? El número que podemos comparar en este caso con Cardano, que estábamos hablando de un 7.865 de market cap to fees. Es decir, esto básicamente se traduce a nivel de bolsa y acciones en una métrica que nos diría si está caro o barato, ¿no? En caso de la bolsa estaríamos hablando del PER y por lo tanto más de PER 15, es decir, más de 20, estaríamos hablando de una empresa muy sobrevalorada, sobre todo que se espera mucho de ella de cara al futuro, y si está por debajo de PER 15, es decir, 10 o menos, digamos que está muy infravalorada, seguramente porque tenga mucha deuda o tenga algún problema financiero. Entonces, en este caso es muy difícil poder sacar una métrica de decir, vale, a partir de aquí está caro o a partir de aquí está barato. No se puede llegar a saber, pero si tenemos en cuenta, por ejemplo, empresas tecnológicas como Amazon, Google o Tesla, que han tenido múltiplos de alrededor de 200 veces, 150, 100 veces, que es muy alto ya dentro de bolsa, podemos darnos cuenta que seguramente en el tema de criptos, teniendo en cuenta la volatilidad y que hay muchísimo riesgo, pues más o menos podría estar en torno a esas cantidades aproximadamente, ¿no? Estaríamos hablando de un número alrededor de 200. En este caso hemos visto que Ethereum actualmente está en 122, por lo cual sería un número bastante estable y por lo tanto creo que bastante conservador. Sin embargo, Cardano sería muy elevado. Estaríamos hablando, para que os hagáis una idea, cuando hablamos de bolsa y decimos PER 15, significa que necesita o está cotizando 15 veces los beneficios o los ingresos que está obteniendo esa empresa. Dicho de otra manera, tardaríamos 15 años en que todo lo que está ingresando esa empresa fuera la capitalización que tiene. Por lo tanto, en cuanto a criptomonedas, hablaríamos que Ethereum necesita 122 años para recaudar todos los fees del market cap que tiene actualmente, que es una auténtica locura. Por eso os digo que las criptomonedas hay que cogerlas con pinzas porque normalmente suelen estar muy sobrevaloradas, porque al final no tienes también con qué tenerlo como referencia, ¿no? Con qué compararlo. Vamos a hacer el cálculo del siguiente proyecto, que en este caso estaríamos hablando de Solana, así que Solana tiene actualmente 65.700 millones. Vamos aquí 65.700 millones, vale. Y lo dividiríamos entre los fees. En caso de
Glassnode no he podido sacar el dato, no sé por qué Solana no lo tienen. Lo que he hecho ha sido coger más o menos una media de los datos que he visto de Fiyama, y en este caso estaríamos hablando de 1 millón de fees aproximados al día. Por lo tanto, le vamos a poner 365 millones. Simplemente lo dividimos y vemos que la métrica que nos sale es muy parecida a lo que estábamos hablando de Ethereum. En este caso son 180. Por lo tanto, parece ser que Solana está un poquito más cara que Ethereum, y sobre todo Cardano está carísima. ¿Pero por qué está Cardano tan cara? Básicamente porque en este caso no tenemos nada construido prácticamente de ecosistema dentro de la red de Cardano, y además al no ser muy escalable y hay pocos usuarios, de hecho si nos vamos a Fiyama podremos darnos cuenta que en cuanto al número de usuarios que ha habido activos en las últimas 24 horas apenas llegan a los 30.000. Sin embargo, con Ethereum tenemos 450.000, en Tron tenemos 1,7 millones, en Solana tenemos casi 1 millón, al igual que en BNB Smart Chain, y bueno, pues eso claro, se tiene que ver repercutido en algún punto, y en este caso podríamos ver que Cardano está sobrevalorado. ¿Pero por qué? Porque aún no ha sacado la escalabilidad y le faltan algunas cosas, así que tendremos que darle tiempo para ver si realmente Cardano podría ser una buena inversión a largo plazo. Continuamos con los siguientes proyectos. Aquí ya no voy a entrar tanto en profundidad. Tenemos a Bitcoin Cash, que en este caso nació en 2017 por unos rifirrafes que hubo dentro de la red de Bitcoin, que querían que fueran unos bloques más grandes, transacciones más rápidas, sacaron Bitcoin Cash. Yo creo personalmente que este proyecto acabará desapareciendo poco a poco a lo largo de los años. Actualmente está en el top 100, pero seguro que al cabo de 5 o 10 años no lo veremos ahí, y normalmente no ha sido una buena inversión invertir en los proyectos que están en el top 100 después de un halving de Bitcoin. Por lo tanto, si quieres ver más información sobre esto, te recomiendo el vídeo que justo te voy a dejar por aquí, donde hablo del top 100 antiguo que había, para que veáis que no suele ser buena inversión entrar en estos proyectos. El siguiente que tenemos es Litecoin, que en este caso pues básicamente nos dice que es más barato y rápido que Bitcoin. Al final, si Bitcoin es oro, se decía que Litecoin era la plata, pero hay pocos desarrolladores detrás de Litecoin, tan solo 74. Tenemos Internet Computer, que yo pues realmente este proyecto no lo sigo muy de cerca, pero al final su objetivo era como ganar, por así decirlo, a Google Cloud y Amazon Web Service, y en este caso tienen muy pocos usuarios. De hecho, los fees son de tan solo $246.000, que esto realmente dentro del mundo de las empresas y con las empresas que lo estamos comparando es ridículamente pequeño, así que tampoco podría deciros mucho más. Tienen muchos desarrolladores, por lo cual se ve que están haciendo algo, una estructura muy importante. Tendríamos en siguiente lugar Ethereum Classic, que básicamente también ha sido un hard fork de Ethereum. Está soportado, por así decirlo, por los puristas, por aquellos que querían el código original de Ethereum, y donde realmente hubo un hackeo y algunos ataques del 51%, y realmente les da igual, ¿no? Con Ethereum, la nueva moneda que sacaron, que es la actual Ethereum más importante, en este caso hicieron borrón y cuenta nueva, ¿no? Para solucionar esos problemas que tuvieron en ese momento. Stellar sería también un proyecto que fue cofundado por uno de los fundadores, en este caso de Ripple, y la verdad que tiene muy buena tesorería. Sin embargo, creo que tiene muy pocos fees, y al final, como han tardado mucho también en sacar lo que serían los smart contracts, pues esto obviamente ha afectado al proyecto. En siguiente lugar tenemos a Stacks. A mí personalmente me gusta mucho porque es una blockchain que soporta DeFi. Vemos también que bueno, pues se puede beneficiar de la escalabilidad y de la seguridad de Bitcoin, y creo que de cara al futuro, sobre todo con las runes, ¿no? Pues puede estar dentro de la narrativa de BRC20, y eso pues es muy positivo, ¿vale? Sin embargo, hay que ser realistas y podemos ver que el total network fees tampoco es muy elevado, pero bueno, dentro de todas las que llevamos es de momento la que mejor números tiene, ¿de acuerdo? Caspa, siguiente proyecto, vemos que tiene una brutalidad, 18.600.000 de market cap to fees, muy elevado. ¿Qué pasa? ¿Que este proyecto es una basura? No tiene por qué. Al final el sistema que utilizan es parecido a Bitcoin y lo que buscan son transacciones muy baratas. ¿Qué desventaja tiene esto de las redes que tienen fees muy baratas? Que básicamente necesitan muchísimas transacciones para que realmente el modelo de negocio les funcione. A diferencia de, por ejemplo, Ethereum, que tienen muchas y además se paga mucho, recaudan mucho, pero es claro, si estamos viendo proyectos que tienen pocas transacciones y encima cobras muy poco por transacción, pues obviamente no te esperes que vayas a tener muy buenos ingresos. En siguiente lugar tenemos a Theta, que es una red descentralizada de streaming, y como veis pues tampoco tienen fees, por lo tanto creo que es un proyecto que a largo plazo podría desaparecer. No digo que lo haga, pero podría. Tendremos luego a Phantom, que también es un competidor de Ethereum. Creo que tiene aún bastante que recorrer, sobre todo porque su principal desarrollador se fue en el anterior mercado alcista y ha vuelto. Además, muy pronto van a tener una actualización que se llama Sonic, que lo que buscaría sería escalarlo más y que tengan más transacciones por segundo. Si no me equivoco, buscan el objetivo de tener más de 2.000 transacciones por segundo.
segundo, lo cual ya es bastante aceptable. Y además en el anterior mercado alcista estuvieron en el top 5 de proyectos con más TVL, por lo cual esperemos que lo pueda recuperar y veremos si al final es una buena inversión. Monero, otra criptomoneda que me gusta mucho, al final está centrada en lo que sería el tema de las transacciones totalmente anónimas, y obviamente este proyecto no lo podemos comparar como por ejemplo con Cardano, ¿no? Vemos aquí muy pocos fees de la network, pero porque básicamente se utiliza para hacer transacciones totalmente anónimas. Entonces, este proyecto tiene un problema. El problema es que muchas veces pues no cumple las regulaciones de los países, por ejemplo aquí en Europa con la ley MiCA, y esto va a provocar que se vaya deslistando cada vez más de más exchange, pero no significa que sea mal proyecto, simplemente que esos exchanges quieren ser regulados y para pasar esa regulación tienen que eliminar esas criptomonedas, porque la gente si no puede hacer transacciones anónimas y eso a los estados no les interesa. Por lo tanto, Monero cada vez va a ser más difícil encontrarla en un exchange, sin embargo creo que seguirá estando ahí a pesar de que no sea una buena inversión, sino más bien utilizar su infraestructura. Siguiente proyecto, Arwave. En este caso tampoco tendría mucho que deciros, es un proyecto que ni fu ni fa. El siguiente proyecto que tenemos sería Algorand, que lo que busca es crecer muy radicalmente sin fijarse si realmente es rentable lo que están haciendo. Tenemos Flow, que se centraba exclusivamente en NFTs, pero en este caso creo que Solana le ha comido la tostada. Tendríamos a Multiverse X, que se centra una red en el tema del metaverso, pero creo que hay empresas mucho más importantes que están mejor posicionadas, como por ejemplo Google, a Meta con Facebook, entonces creo que no sería muy buena inversión. Bitcoin SV, que creo que es otra criptomoneda que va a desaparecer poco a poco, se va a ir yendo del top 200, luego 300. Tenemos Mina, Tezos y EOS, que son proyectos que para mí ni fu ni fa, sinceramente. Creo que Tezos tiene muy buen total value locket en la red, pero tiene muy poca utilidad y además hay poca gente detrás. Y en EOS estamos viendo también que a pesar de ser uno de los proyectos que recaudó 4.000 millones de euros, de dólares, perdón, en la ICO, se dice que es el Ethereum ruso y realmente creo que no va a tener ningún desempeño importante, al igual que Neo, que dicen que es el Ethereum de China. En este caso, pues simplemente sería mi opinión. Me gustaría que me pusierais en los comentarios qué os parecen estos proyectos, si realmente estáis de acuerdo conmigo, que al final, pues XRP, Cardano, Stacks, Phantom y por último Monero, creo que son las mejores criptomonedas que hay por aquí, o al menos la infraestructura que tienen, y el resto pues es más de lo mismo, que otras criptomonedas también lo hacen y seguro que tienen mejores números. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, te voy a dejar por aquí otro donde hablamos de Solana, por si tienes Solana, para que le eches un vistazo, y si tienes Cardano, pues te recomiendo que veas este que te pongo por aquí por pantalla. Nos vemos en el siguiente vídeo.